Arn, el Caballero Templario, basado en las novelas de Jean Guillaume. Tierra Santa, 1187. ¡Que no escapen! ¡Vamos por ellos! ¡Que no escapen tras ¡Vamos! ellos! ¡Rápelos! ¡Sígalos rápido! ¡Vamos, vamos! ¡No pueden escapar! ¡Rápido! Es él. El demonio con la cruz roja. Al-Guti. ¿Por qué nos ayuda? Al-Guti. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Un par de días y noches. Ayúdela a salir de aquí. ¿Qué es esto? La madre Riquiza nos ordenó que la sangráramos lo antes posible. No estoy aquí para juzgarte. Cecilia, no vale la pena resistirte. Tienes que cumplir con tu destino. La madre Riquiza solo quiere ayudarte. Este nació en pecado.
hijo! ¡Déjenme a mí! ¡Hijo! ¡No! ¡No! Saludos. Nos ha salvado la vida, caballero templario. Por nada. Solo cumplí con mi deber. Hablas nuestra lengua. Entonces sabes que a nosotros no nos gusta estar en deuda con los cristianos. Los milagros de Dios son en efecto un misterio. Solo Él sabe por qué envió a un enemigo a salvarnos. Pudiste habernos matado tan fácil como lo hiciste con los bandidos. Esos bandidos asaltan a muchos peregrinos, y nuestra misión es protegerlos. Quinto mandamiento: no matarás. Toda vida es sagrada ante los ojos de Dios. La vida es sagrada. Al-Ghuti, he oído hablar de ti. Eres un gran guerrero. Soy Yusuf. Este es mi hermano Fakkar. Somos comerciantes de camino al Cairo. ¿Seguirán este camino pasando por el Mar Muerto sin escolta? Es la ruta más corta. Pero no la más segura. Juramos nunca más pelear el uno contra el otro. Por eso seamos honestos. Ustedes son guerreros, como nosotros. Déjanos. Como desees. Iré a ver a los caballos. ¿Sabes quién soy? Eres Salah al-Din Yusuf bin Ayyub, conocido como Saladino. ¿Y no tienes miedo? Me diste tu palabra, y yo te di la mía. Eres un hombre honorable, distinto a tus hermanos. ¿Cómo es que hablas nuestra lengua? He estado aquí muchos años. ¿Y no deseas volver a casa? Muchos años antes.
Hola. Cecilia. Sí, madre. Yo... Alivia tu alma, hijo mío. Yo desobedecí y me alejé de las tierras del monasterio. Había una monja cantando y ella habló conmigo, padre. ¿Esas son todas tus confesiones, hijo? De todos tus pecados yo te perdono. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siéntate. Arn, escucha. No has hecho nada malo. Ahora estás creciendo. Tarde o temprano tendrás que conocer la vida más allá de estos muros. Del mundo exterior, padre. Sé muy poco sobre él. Sí, pero es bueno que te vayas acostumbrando. Fue la voluntad de tu madre y de Dios que te criáramos aquí en el monasterio. Padre Henry. Hija mía. Ella y tu padre hicieron una promesa a Dios cuando eras un niño. Te dejaron en las manos de Dios. Tú estabas enfermo y ellos rogaron por tu vida. Y Dios hizo un milagro. Así que la promesa era un deber sagrado. No debemos oponernos a la voluntad de Dios. Yo no quiero obligar a un niño a convertirse en monje. ¿Quién dice que Dios envió al niño para convertirse en monje? ¿Quieres intentar? Ven. ¿Estás bien? Toma. Seguro y con firmeza. Y ahora, apunta. Intenta darle al centro. Muy bien. Bien. Otra vez. Bien. De nuevo. Muy bien. ¡Hey, mira! ¡Ja! Nunca apartes la vista de tu oponente. Ahora. Arn. ¿Lo entiendes? Omnis scientia fundamentu. Saber leer es la base de todo conocimiento. ¿Qué pasa? ¿Con qué mano te sientes más cómodo? Ambas. ¡Cuidado! Hermano Gilbert, ¿por qué eres tan bueno peleando? Hace tiempo era mejor. De nuevo.
Parece que está entrenando para ser un guerrero. ¿Será una decisión sabia? Solo estoy fortaleciendo los dones que Dios le concedió. No creí que estuvieras listo, pero lo estás. Ahora, debes atender el llamado del Señor. El hermano Gilbert y yo ya hemos hablado de esto, y hemos llegado a una conclusión. Llegó el momento de volver a casa, Arn. Debes volver con tu familia. In hoc signo vinces. Con este signo, tú conquistarás. Antes de venir aquí, a este tranquilo monasterio, serví a otra orden. El Santo Ejército de Dios, de los Caballeros Templarios. Durante 12 años, luché con esta espada en la Tierra Santa. Con esta espada, nunca nadie pudo derrotarme. Nunca debes usarla con ira o usarla en beneficio propio. Tiene que servir para la buena causa de Dios. Ustedes, vengan aquí. Su ganado está pastando en mi tierra. Está dentro de todos los límites. Esa tierra no es tuya. Eso es mentira y lo sabes. No soy un mentiroso. Esta tierra siempre ha pertenecido a nuestro clan. Y muchos hombres lo pueden asegurar. Ah. Ya veremos lo que el consejo decida. ¡Ah! Nos veremos ahí, mentiroso. ¿Quién eres tú? ¿Esquil? ¿Padre? ¿Arn? ¿Qué demonios? No te reconocí. Es bueno tenerte de vuelta. Magnus. Brosa. Esquil. Arn. Es muy bueno verte en Arnas. No has cambiado nada, tío Brosa. Esos monjes te encerraron por años. ¿Te enseñaron a leer? Oh, ya veo. Oh. Vamos a discutir sobre las tierras entre Magnus Folkesson y Emud Ulvane. Entiendo que Magnus Folkesson está dispuesto a pagar. Así es, señor. Estoy dispuesto a pagar a Emud Ulvane 30 monedas de plata. Es mucho más de lo que se puede pedir.
La paz entre vecinos vale mucho más que la plata. El pago fue aceptado. Como el consejo decidió, yo debo de aceptar. Pero es una pena que la plata esté por encima del honor y la verdad. También es una vergüenza ser obligado a negociar con un hombre sin honor. ¿Cómo se atreve a decirlo? Tú, ¿Pero quién cree que Magnus es? Folkesson. ¿Cómo se atreve? Tú no eres un hombre. Y tus hijos tampoco son mejores. Son más frágiles que una monja y un barril de cerveza. El rey Sverker planeó esto. Le susurró a los oídos de Ulvan esos insultos. Ulvan repitió cada palabra. El rey quiere debilitarnos. Ojalá hubiera otra solución. Pero por ley un insulto público debe ser solucionado en un combate individual. ¿No existe otra forma? Mañana me debo de enfrentar a él. Que el Señor me proteja. No desesperes. Aún no es mi funeral. ¡Que pasen los contrincantes! Esta es una espada bendita. ¿Quién cree que es? ¡Arn! ¿Quién se cree? Demasiado tarde. Está aceptado el desafío. Va a morir. No puedo creerlo. ¿Voy a pelear con una monja? Nunca imaginé que tu padre fuera tan cobarde.
¡Muerte a Sverker! ¡Mátalo! ¡Acaba con él! ¡Mátalo! ¡Acaba con él! ¡Mátalo! ¡Córtale la cabeza! ¡Acaba con él! ¡Mátalo! ¿Qué esperas? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Por qué le tienes ¡Mátalo! piedad? Se burló ¡Ahora de ti. mátalo! ¡Córtale la ¡Mátalo! cabeza! ¡No merece ¿Qué haces? vivir! ¡Sin compasión! ¡Acaba con él! ¡No lo dejes vivo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Acaba con él! ¡No lo dejes vivir! ¡No merece vivir! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Arn! Algot Palson está aquí. Trajo a su hija con él. Es Cecilia. Bienvenido, Algot. ¿Qué te trae por aquí? Estábamos cerca, así que... Yo quería ver la casa. Hace mucho estuve aquí. A mi padre no le gusta que monte a caballo sola. Es por eso que el mozo está aquí. Ah, Eres muy conocido ahora. ¿cómo? Todos hablan de cómo salvaste el honor de tu familia. Ah, no fue nada especial. Las personas hablan de más. ¿Qué quieres decir? No tenía opción, debía defender a mi padre. Ven. ¡Atrápame si puedes! Arn.
¡Para con eso! Tú... ¿Qué pasa? Dilo. Tú robaste mi corazón. Robaste mi corazón con una sola mirada. Creo que robarás el mío. Arn Magnusson. Brosa. ¿Pasó algo? Hablamos con Algot. Él dijo que escapaste con su hija. Está comprometida con un Sverker. No te hagas ilusiones, jovencito. Tu padre tiene una deuda con los Sverkers. Están enfadados por la derrota de Ulvan, aunque le hayas perdonado la vida. No podemos tener más problemas. Algot no puede dar a su hija a un enemigo del rey. ¡Cecilia! ¡Cecilia! Yo no quiero un Sverker. Quiero ser tuya, Arn. La Virgen María está de nuestro lado. Nada nos va a separar. Querida hermana, te tengo que contar algo. Estoy comprometida con Arn Magnusson. ¿Qué pasa? Yo sabía. ¿Sabías qué? Papá no puede pagar 2 bodas. Nunca saldré de aquí. No digas eso. Nos iremos lejos de aquí. Perdóname, Cecilia. Estoy feliz por ti.
Dime, ¿cuándo es la boda? Aún no tenemos fecha, pero será pronto. Solo te he contado a ti, prométeme que guardarás el secreto. Estoy embarazada. ¿Tienes certeza de eso? Tengo. ¿Es ese mismo hombre, Arn Magnusson, que mutiló a Emud Ulvan? Es Madre Rikisa. Después de la pelea se vieron en nuestra casa. Bienvenido, Magnus. Las noticias de Axevala llegaron antes que tú. ¿Cómo están? Arn. Todo el mundo habla de ti. Y hay más. Esa misma noche, él tuvo contacto carnal conmigo. ¿Te das cuenta que esto no acabará aquí, verdad? Reverendo señor obispo, le escribo estas palabras con el corazón roto. Pero en estos tiempos difíciles, nosotros, el clan Sverker, debemos mantenernos unidos. Por eso me veo obligada a escribirle. En Confesión obtuve información vital para toda nuestra familia sobre un joven que humilló al mejor caballero del rey, el infame Arn Magnusson. Aquí en la diócesis de Skara vive un joven con un rostro angelical y un corazón negro, pecaminoso. Ese joven, con bellas palabras y falsas promesas, sedujo a una joven doncella y se dio a los pecados de la carne. Ahora ella engendra a su hijo no legítimo. Pero aún hay más. Este joven tiene otra marca en su conciencia. Después de engañar a la doncella, también engañó a su hermana menor. Un solo hombre ha deshonrado a las dos hermanas. Es una abominación. Una acción como esta no es fácilmente perdonada. Arn Magnusson de Arnas y Cecilia Algotsdotter de la Granja Paul, desde este momento quedan excomulgados. Que ningún clérigo en toda Gotia occidental se acerque a ellos. Están condenados a cumplir penitencia en la abadía de Varnhem y Guthem en el claustro durante unos 20 años. No puede ser.
¡Cecilia! Arn. Cecilia. Digan lo que digan. Yo nunca toqué a tu hermana. No he amado a nadie más. Te juro que vendré a buscarte. Cecilia. Esperaré por ti. Cecilia Algotsdotter. No, no quiero ir. ¡No! Oración y trabajo, Cecilia. Es lo único que te espera. Si piensas que tu estadía aquí será cómoda como antes, estás profundamente equivocada. Estarás rodeada de Sverkers y cumplirás penitencia. Mírame. ¿Qué? ¿Me mires? La juzgaré. Cecilia Algotsdotter. Multisunt vocati. Pauci vero electi. Seas culpable o no, has sido condenado por una abominación. Y ningún hombre sobre la tierra te puede salvar. Pero ahora te quedarás aquí, en Barnhem. Escribí al obispo. Y él accedió a nuestra petición. Bajo el nombre Arn de Gotia, viajará primero a Roma. Y de ahí a la Tierra Santa. Padre, yo... Serás un caballero templario, Arn, un soldado al servicio de Dios. Otra vez soñando despierta. Supongo que pensarás que tu amado vendrá a buscarte. Pero eso no pasará. Arn Magnusson fue enviado a Tierra Santa para las cruzadas. Eso no es cierto. No volverás a verlo.
De Gotia. Señor. Has vuelto. Imagino que habrás terminado tu misión. Terminé, gran maestro. Pero tengo más noticias que reportar. Oh. Saladín no está aquí. ¿Qué? Puede ir a Jerusalén en cualquier momento. Eso no es posible. Las tropas de Saladino están dispersas en toda la región. Ya hubiéramos sabido de cualquier movimiento de su ejército. Señores, Saladino está aquí y está seguro de su victoria. Acabo de hablar con el rey de Jerusalén. Sus espías informaron que Saladino está en Damasco. Ya no está ahí. Gran maestro, ¿no será que de Gotia solo está esparciendo rumores? ¿Quién te dijo eso, de Gotia? Un testigo ocular. ¿Y quién es? Un hombre en quien confío. Salvó la vida de Saladino. ¿Después te sentaste con él a compartir el pan? Yo le di mi palabra. ¿Le diste tu palabra? ¿Y qué averiguaste? Se dirige hacia el sur. Desde ahí preparará su ataque. Iré a informar al rey. Debemos prepararnos para levantar una defensa. Dime, de Gotia, ¿qué tipo de hombre es nuestro enemigo? Es como nosotros. Un hombre de palabra. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de conocer a mi enemigo. ¿Lo respetas? Eso no me detendrá para enfrentarlo, señor. Es una pena que debas perder esta guerra. Juré vencer. Así como yo. Y dentro de poco veremos quién de nosotros lo hará. Cecilia, conozco tu historia. No estás sola. ¡Solo hablaré con Alguti! ¿Qué está pasando aquí? ¡Solo hablaré con Alguti! ¿Quién es ese? ¡Solo hablaré con Alguti! ¿Qué haces aquí? ¡Solo hablaré con Alguti! ¡Solo hablaré con Alguti! ¿Qué quieres con él? ¡Solo hablaré con Alguti! ¡Alguti! Alguti, mi amo me envió. ¿Sabe qué quiere? A hablar contigo. Lo traeré hasta ti. Tú hablas su lengua. Déjalo ir. ¿Cómo te atreves? Este hombre debe ser interrogado. Como quieras. Pero el gran maestro no estará satisfecho, ten certeza de eso. Muy bien. Tú hablarás con tu pequeño amigo. Suéltenlo. Llévame con tu amo.
Desde un inicio me di cuenta de que Cecilia debería de ser castigada, porque ella ha violado algunas reglas. Ahora, Cecilia Algotsdotter, tenemos otra Cecilia entre nosotros. Cecilia Blanca. Ven aquí. Ahora, esta Cecilia será llamada a partir de este día como Blanca. En tu primera noche aquí, estuviste hablando con Cecilia Algotsdotter. Ve para allá. Elena, acércate. Tres azotes, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Alá esté contigo. Por favor, siéntate. Desearía que Dios nos hubiera reunido en una circunstancia más favorable. Sí, yo también. Estoy en deuda contigo, Al-Guti. Pero perderás esta guerra. Lo sabes. Pero por haber salvado mi vida, seré misericordioso. Deja Jerusalén. No vayas a la batalla. Y tú y tus hermanos templarios podrán pasar sin problema donde deseen. Es mi deber proteger Jerusalén. Aunque yo pudiera tomar una decisión, seguiría siendo un no. Entonces morirás. Todo está en las manos de Dios. ¿Quién eres? Tu futura reina. Estoy comprometida con Knut Eriksson. Pronto él tomará la corona del rey Sverker. Si Dios así lo quiere, traerá noticias sobre las cruzadas. Arn. ¿Sabes alguna cosa? No sé nada sobre Arn, pero el pequeño Magnus está bien. ¿Magnus?
Tu hijo. ¿No te dijeron? ¿No lo sabías? Esa bruja malvada es Sverker. Magnus, ¿así se llama? Gracias. Él está vivo. El rey de Jerusalén envía su bendición. La cruz de Cristo. Gracias, de Rutherford. Agradecemos la bondad del rey y necesitaremos su protección. Saladino está en camino a Jerusalén. Gran Maestro de Torroja. La batalla por Jerusalén no tiene que ser en Jerusalén. ¿Qué quieres decir? El ejército de Saladino es grande, lo que significa que se mueven lento. Lo que nos da tiempo de preparar un perímetro. Más bien que podemos detenerlo antes de que llegue a Jerusalén. Para ahorrar tiempo, Saladino atravesará por Montgisard. Existe un atajo que es usado por los nómadas. Creo que conoce el lugar. Sí, he estado ahí. Es un pasillo estrecho a través de las montañas. Saladino no esperará que lo enfrentemos ahí. Una emboscada podría reducir bastante su ejército. Gran Maestro, no tenemos pruebas de que Saladino irá por ese camino, a no ser, claro, que de Gotia tenga información de alguna fuente secreta. De Rutherford, ahora no es tiempo para pelear entre nosotros. De Turenne, ¿cuál es su opinión? Es una estrategia inteligente. Evitaremos una masacre, si Dios quiere. Enviaremos un batallón para allá de inmediato. No tenemos nada que perder. Mi señor. Arn de Gotia. Los encuentros que has tenido no deben ser casualidad. Son la voluntad de Dios. Liderarás a tus hermanos en esta batalla. Estarás al mando. Me siento honrado, Gran Maestro. Los emboscaremos desde aquí. Se avecina una tormenta de arena. Es una locura pelear en esta situación. Es un regalo de Dios. Saladino será tomado por sorpresa. ¡Desmonten! Señor. Señor. Señor.
¡Vienen por allá! Tiene que enviar más tropas. Retírense. Ordena que se retiren. ¡Retirada! ¡Nos vamos! ¡Retirada! ¡Nos vamos! ¡Retirada! Has luchado bien. Gracias a ti derrotamos a nuestros mayores enemigos y defendimos Jerusalén. Serviste a nuestra orden con lealtad y quiero asegurarme que recibas una recompensa cuando llegue el día.
De Gotia. Cuando hayas cumplido tu penitencia, este será tu pase de salida. Que Dios te proteja hasta ese día. Cecilia Blanca. Vine a buscarla. Knut Eriksson ocupó el trono. Debo llevarla al castillo real. Será coronada. ¡Salve! ¡Salve! ¿Birger Brosa? Gracias por hacerse cargo de mi hijo. Su nombre es Magnus, y ya es casi un hombre. ¿Cómo es él? ¿Qué le gusta hacer? ¿Ya monta? Sí, lo hace. ¿Él sabe? No. No quise que cargara con esa vergüenza. Cecilia, ven aquí. Cecilia. Él volverá. Volverá. Señor. Instrucciones del cuartel general, señor. Se le ordena unirse con Sir Rutherford en el desierto. Días infernales y noches gélidas. ¿No extrañas tu hogar? Lo extraño. Pero mi permanencia aquí está por terminar. En la próxima luna llena, volveré a casa.
Cecilia. El Señor te ha traído aquí para que puedas perdonarme. ¿De qué debo perdonarla, madre? De mis pecados. Mis pecados contra ti. Aplasté tu felicidad con Armagnusson. Perdón. Intenté castigarte porque nunca tuve amor. Eres una buena mujer, Cecilia. Con un buen corazón, capaz de perdonar. Tu perdón puede acortar mi paso por el purgatorio. Tú me puedes perdonar. Me puedes perdonar. Solo Dios puede perdonarla. Entonces te maldigo a ti, Cecilia Algotsdotter. Te maldigo a ti y al infame de Armagnusson. Recibí noticias que Saladino y sus tropas están acampando aquí, junto al lago Tiberíades. Están esperando refuerzos. Marcharemos directamente para Tiberíades y les daremos una sorpresa. ¿Está claro? Señor, no hay ni una sola gota de agua de camino a Tiberíades. Es más caliente que el infierno. Concuerdo con Degotia. Nos tomará unos 3 días atravesar el desierto. El ejército de Saladino es mayor que el nuestro y ellos tienen agua. No los podemos enfrentar en el desierto. Eso es precisamente lo que Saladino piensa. Y es por eso que vamos a derrotarlo. Tenemos la protección de Cristo, Degotia. Bajo la protección de Cristo, ningún ejército ha sido derrotado. Fue por su bendición que ganamos en Mont Gisart. Y ahora volveremos a triunfar. ¿O acaso dudas del poder de la cruz de Cristo? No es de la cruz de Cristo de quien dudo, Gran Maestro. Obedecerás mis órdenes. Mis condolencias por la pérdida de su adorada madre Riquisa. Pero incluso en los tiempos de tristeza, todos nosotros tenemos que orar para el futuro. El nuevo consejero del rey Brosa ha hablado muy bien de usted. Cuento con los motivos para confiar en su juicio. Nos gustaría tener una nueva joven abadesa en el convento. Y en estos momentos tenemos una vacante. Entonces, dígame, mi oferta hacia usted es la siguiente. Abadesa de Gutem, ¿qué le parecería a usted dirigir nuestro convento? Gracias. Es una oferta muy generosa. Mas no puedo ni quiero hacer ningún voto. ¿No? Mi penitencia está por terminar. Ya recibí mi castigo. En la próxima luna llena dejaré la abadía e iré a presentarme con la reina. Y esperaré a mi prometido en el castillo. Dígale eso a Brosa.
Señor. De Gotia. Me gustaría que leyera esto. Es una baja honrosa firmada por el Gran Maestro Torroja. Pasado mañana habré cumplido mi penitencia. Lo sé, de Gotia. Mi predecesor tenía mucha consideración por ti. Pero para mí, eres apenas un subordinado. Entonces no creo que lamente mi partida. ¿Partida? Mi penitencia terminó. Partida cuando estás a punto de aplastar a Saladino de una vez por todas. Partida. Eres libre. Pero si te vas, te irás como un desertor. ¡Alto! ¡Alto! Levanten aquí un campamento. Señor, no podemos armar un campamento aquí. Necesitamos encontrar agua. Los hombres están exhaustos. ¡Levanten el campamento! Mi amo, los caballeros templarios nos invadirán. Tienen un ejército al sur del Cuerno de Atín. Tienen la intención de emboscarnos en el desierto. Después de una gran derrota, viene una gran victoria. Es la voluntad de Alá.
deprisa! ¡Rápido! ¡Fuego! ¡Muévanse! ¡Corran, deprisa! ¡Muévanse! ¡Apresúrense! ¡Rápido! No traigas mucho para el mundo exterior, Cecilia Algotsdotter. El rey y la reina te esperan en el castillo real. También he enviado a Magnus para allá. ¿Entonces él lo sabe? Lo sabe. Me enteré de que rechazaste la oferta del obispo. Entiendo que si necesitas tiempo... Ya tuve todo el tiempo que necesito. Blanca. Estoy tan feliz de verte. Es un gusto conocerla, Cecilia. Reynut. Esto es para ti. Gracias. Magnus. ¿Madre? Magnus, no te quedes ahí parado.
Debes estar sorprendido. Tu padre y yo. Lo sé. No es necesario. Brosa dice que él murió. Brosa no sabe nada. Él está vivo. Vive en mis oraciones. Y en las mías. ¿Dónde estoy? En Damasco. ¿Por qué estoy vivo? Pregúntale a mi hermano. Fue él el que te encontró. El derrotado le saluda, rey victorioso. Saludos. Saludos a mi enemigo más honorable. Toma asiento. Tengo Jerusalén en mis manos. La ciudad caerá cuando lo desee. Mostrar misericordia es sinónimo de un gran rey. Los cristianos mataron a todos cuando conquistaron la ciudad santa. Mi pueblo desearía lo mismo. Si escoge el camino de la venganza, los cristianos volverán en un mayor número que antes. Y la guerra jamás terminará. Habla sabiamente, Al-Guti. Si todos nuestros enemigos fueran como tú, sería difícil vencer esta guerra. Puede ser que algún día esta ciudad pueda ser compartida por todos los hombres. Lleva este sueño de paz y unidad a tu hogar. Es hora de que vuelvas a casa y cumplas con tu promesa. Espero que no me recuerdes solo como un enemigo, Al-Guti. No, mi rey. Nunca podría hacer tal cosa.
Mi nombre es Eb Suneson. Vengo como amigo del clan Sverker. Escúchenme. Debemos actuar antes que el clan Sverker. Es solo cuestión de tiempo hasta que reclamen el trono. Déjalos que vengan. No somos tan fuertes. Dime, ¿quién es la amiga de la reina? Soy Cecilia Algotsdotter. Ha estado al servicio de la abadía de Gutem. ¿Una monja? No pareces una monja. Es mi madre de la que hablas. ¿Tu madre? ¿Y dónde está tu padre? Es un caballero templario en Tierra Santa. Mis condolencias. ¿Qué quiere decir con eso? Jerusalén cayó. Los caballeros templarios murieron como perros. Todos ellos. Hasta el último. ¡Está mintiendo! ¡Vamos! Suelo pecar de vez en cuando, pero nunca he mentido. Si consigues vencerme, puedes llamarme como quieras. Magnus, por favor, cálmate. Seamos sensatos. Nuestras familias han luchado por generaciones. Todos hemos tenido muchas pérdidas. No creo que nadie quiera seguir derramando sangre. No, pero nos gustaría que se reparara el daño a nuestro clan. Si esperas que te entregue la corona, estás muy equivocado. Si Sverker Karlsson quisiera la corona, ya te lo hubiera arrancado hace mucho. ¡Cálmate! ¿El rey se encuentra bien? Estaría mejor si tuviera menos cerveza dentro de él. Eso es lo mejor para todos. No vuelvas al convento. Tú y yo siempre seremos amigas, aunque use una sotana y una cruz. Pero no me puedo quedar. Debo dedicar mi vida a algo, y la vida en el convento es la única que conozco. Bienvenida de vuelta.
¿Cecilia? Eres tú. Eres tú. Eres tú. ¿Madre? Tanto hemos cambiado. Nuestras almas no han cambiado. Eres la Cecilia que recuerdo. Llévenlo por allá. ¡Sigan adelante! Ahí vienen soldados. Entren. ¿Nos volvemos a encontrar? ¿Eres el famoso caballero templario o un agricultor? ¿Qué casa tan adorable construyen para ti y tu bella esposa? Te sugiero que digas lo que tengas que decir y te vayas. Vengo a decir que la cuides. Los bosques de aquí ya no son tan seguros como antes. Especialmente ahora que su rey Nut está en su lecho de muerte. No conseguirá mantener el trono por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le queda? No sabemos, pero ha vomitado con sangre y eso nunca es buena señal. Los Sverkers han nombrado a Ef Sunesson como comandante, y el rey de Dinamarca lo apoya.
así como su ejército. No estamos preparados para enfrentarnos a ese ejército. Solo existe una solución. ¿Qué dices? Dije que solo existe una solución. ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He visto tanto mal. Tanta muerte. Pedí a Dios nunca más volver a pelear una guerra. Pero si el rey Sverker desenvaina su espada, la guerra caerá sobre nosotros. También estoy aquí. Siempre estaré contigo. Dios tiene un destino para ti. ¿Ir a la guerra? Traer la paz. ¡Sigan por el camino! Sverker declaró la guerra. Pronto llegará todo su ejército. A todos nos hace falta algo más que nuestro valor para poder derrotarlos. Pero les juro que estaremos preparados. Que Dios te acompañe, Magnus. Yo sé que tú volverás.
Todo está listo. Creo que nuestros hombres están nerviosos. ¡Escúchenme! No tengan dudas. Tengan fe. Crean en nuestra victoria. Hemos elegido esta tierra. No fueron los daneses ni los sverkers. Nosotros seguiremos en esta tierra. No los daneses ni los sverkers. Tengan fe. Dios está del lado de aquellos que la tienen. Es por eso que venceremos y la paz reinará. ¡Caballería! ¡Avancen! ¡A sus posiciones! ¡Avancen! Nos intentan asustar. ¡Preparen! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡En posición! ¡Esperen! ¡Ahora! Es una trampa. ¡Ahora! ¡Vamos otra vez! ¡Infantería! ¡Ataquen! ¡Ahora!
¡Mátalo! ¡Acaba con él! ¡No lo dejes vivir! Pues ahora mátalo! ¡Mátalo! Lo dejaré vivir. Nunca más me alejaré de ti. ¿Estás herido? ¡Arn! ¡Arn! La Virgen María nunca nos abandonó. Te amo. Te amo.
La victoria de Arn Magnusson garantizó la paz por muchos años. Gracias a él, el reino se unificó formando el Reino de Suecia. Arn, el caballero templario. Spirit and spite, distance and doubt. Moon in the sky can see where you are, shining so bright, whispering you and me tonight. Where your love lives, where your heart flies, that's where I wake up, my final morning. Inner voices, heavenly angels smile and begin to sing a song. Imagine the sound of our life. Together we paint a picture of love, vivid and bright. It's never too late.